Ya Dios los identificó como escogidos y por más que pequen o hagan lo malo, no se van a perder, pues. Pero también he visto, por otro lado, en la iglesia del Señor, a veces hasta predicadores, pues, que ponen en duda la salvación en nuestro tiempo presente, pues mientras estamos en este mundo. Y tampoco es correcto, porque aunque no estamos luchando, estamos batallando por nuestra salvación, no es correcto pensar que no somos salvos, porque si no somos salvos, entonces si Cristo regresara, estaríamos todos perdidos. Entonces, eso lamentablemente es un error de interpretación de la palabra. Sabemos que Dios es fuego consumidor, que Dios es severo, pero no olvidemos que también Dios es sumamente misericordioso, pues, y que Él sabe nuestra condición, Él sabe las dificultades que tenemos. Y hoy vamos a estar estudiando un poco esto, o sea, ¿está usted seguro de su salvación? ¿Ok? No vamos a entrar o no vamos a pensar como piensan los grupos religiosos, que uno ya es salvo una vez que Dios lo escoge y que por más que hagamos maldades y hagamos cosas, pecado, pues igual nos vamos a salvar. No es así, pues. El cristiano que peca o practica el pecado, pues está expuesto a la condenación eterna. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco esto. En el error religioso, muchos creen que son salvos solo por creer en Cristo. No les interesa mucho la palabra de Cristo, pero están seguros de que son salvos. Es obvio que están engañados porque primero es necesario conocer la palabra de Dios, luego creer en ella y por último ponerla por práctica. Sin obediencia no se puede ser salvo. Además, estos grupos creen que una vez salvos son salvos para siempre, pero la salvación se puede perder, eso es lo que nos enseña la palabra. No es cierto que una vez salvo, siempre salvo, eso no es verdad, pues. Pablo exhorta a los hermanos en Corinto a no caer. Entonces, en 1 Corintios 10:12 dice así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿qué nos está mostrando Pablo? No solamente aquí, sino en otras porciones de la palabra, que es muy posible caer de la gracia, es muy posible separarse de Dios. ¿Ok? Por el contrario, algunos hermanos ponen en duda de que sean salvos. A veces uno escucha, y me llamó mucho la atención cuando se empezaron con las plataformas, porque a veces Con los escuchaba que son viejos, predicadores. de pronto. Yo creo. Compra bien. Sí, ahorita hay carros grandes. Vamos a mirar. Gente con mi sobrina, tiene internet. eh, Predicadores que ponían en duda la salvación. Y si fuese cierto eso, entonces nuestra condición sería muy triste porque no sabemos si nos vamos a salvar o no, cuando la palabra es muy firme en lo que nos enseña. Tal vez piensan en sus propias limitaciones y esto les hace dudar de su salvación, pues. Tal vez es de tanto recalcar en las enseñanzas de la severidad de Dios, la justicia de Dios, que Dios es fuego consumidor, que son verdades que deben ser enseñadas y que es cierto, o sea, nosotros no podemos burlarnos de Dios y lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, sea para la carne o sea para el espíritu. Entonces Cristo nos ofrece salvación. Su sacrificio, su mediación, su expiación es muy eficaz y no olviden la palabra eficaz para salvar al hombre arrepentido y obediente. O sea, realmente nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero no olvidemos que también Cristo está trabajando, está intercediendo, está abogando por nosotros. Entonces, el pecado es lo que nos ha separado de Dios. Y al separarnos de Dios significa que estamos en muerte espiritual. Al estar en muerte espiritual, pues estamos en el camino de la perdición. Y si seguimos en ese camino, pues finalmente vamos a perderlos. Entonces, el pecado es la raíz del problema entre Dios y los hombres, como Isaías se lo dice al pueblo de Israel. Eh, Empieza el versículo 1 diciendo que la mano de Dios no se ha cortado, o sea que Dios puede salvar, puede bendecir, puede librar de sus enemigos. Pero hay algo
es lo que le impide. El 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ok, aquí me falta un pedacito. Entonces, básicamente las iniquidades y los pecados son los que crean una división entre Dios y los hombres. Lo creó entre Dios y su pueblo Israel, y también hace que Dios aparte su rostro, oculte su rostro. Lo que quiere decir es que Dios ya no quiere escuchar. Por más que oren, por más que pidan, por más que rueguen, Dios no los escucha porque no están dispuestos a corregir sus pecados. Entonces, el pecado es un problema entre los hombres y Dios. Y el problema es que nosotros los cristianos, pues a veces fallamos de una manera u otra, aunque no estemos practicando el pecado, a veces fallamos, a veces cometemos algunos errores. Pero debemos entender que el pecado es sumamente peligroso para nuestra salvación y debemos combatirlo con todo nuestro esfuerzo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuestra salvación depende en parte, hermanos, de nosotros mismos. O sea, en el sentido de obedecer la palabra de Dios. Pero también Cristo ha hecho la parte que a él le corresponde y la sigue haciendo. Porque, ¿por qué necesitamos nosotros un abogado? ¿Se han puesto a pensar por qué el cristiano necesita un abogado? Necesita un abogado porque a veces falla, a veces comete errores y necesita a alguien que lo represente delante de Dios, y ese es Cristo. Cristo con su sangre, con su sacrificio, aboga por nosotros, nos limpia del pecado cuando nos arrepentimos y nos vuelve a restablecer esa comunión maravillosa con Dios. Por eso es que nosotros debemos entender que nosotros debemos hacer nuestra parte, pero Cristo está haciendo su parte, su gran parte, porque ese fue el propósito de Dios al mandar a Cristo al mundo a que pudiera rescatar a la humanidad. Entonces, en 1 Timoteo 6 del 11 al 12 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, cualidades divinas. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pues. Como creen el mundo protestante, religioso, que pueden ser salvos sin hacer su parte, sin esforzarse, inclusive practicando el pecado, es una apostasía, error doctrinal, pues. Nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe. La palabra buena significa algo bonito, un gran esfuerzo. O sea, dar una buena batalla, dar una hermosa batalla por la fe y aferrarnos como que nuestra vida dependiera de ello, de la vida eterna. Y es así, pues. Entonces, tenemos que hacer nuestra parte para poder salvarnos. ¿Ok? Ahora, sin embargo, esto no asegura que no fallemos, pues. Que no caigamos en algún momento, en algún error, sea de pensamiento, sea de omisión, sea de acción. ¿Ok? Y fallemos contra Dios, pues. Y es, por eso, Primera de Juan dice que no podemos decir que no tenemos pecado. No está diciendo que estamos en el pecado, sino que está diciendo que debemos cuidarnos de que cuando que no hemos fallado, pues que no hemos pecado, porque es un gran problema delante de Dios, pues. Porque si nosotros no reconocemos que hemos pecado, pues ¿cómo nos vamos a arrepentir? ¿Cómo vamos a confesar nuestros pecados delante de Cristo y de Dios? ¿Y cómo vamos a recibir el perdón de pecados? Entonces, en nuestra vida cristiana, nosotros fallaremos en muchas oportunidades, ¿no? Nosotros, cuando empezamos nuestra carrera espiritual, hermanos, nosotros lo que tenemos es la aspiración de una buena conciencia delante de Dios.
pero seguimos cometiendo muchísimos errores. A medida que vamos creciendo en la palabra, que vamos aprendiendo, inclusive vamos corrigiendo inclusive los errores de concepto, errores doctrinales. Pero en todo ese tiempo Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Por qué? Porque somos niños recién nacidos que estamos en crecimiento, pues. Entonces lo que podemos ver es que efectivamente Dios tiene paciencia con nosotros. Pero a medida que vamos adquiriendo conocimiento, la responsabilidad de Dios es mucho mayor, porque ya Dios sabe que nosotros sabemos que no debemos practicar o hacer ciertas cosas, pues. ¿Ok? Entonces, Dios en su gran misericordia, bondad y amor proveyó una salida, una manera en que los hombres pudiésemos reconciliarnos y acercarnos con Él, pues. Y ese es por medio de Cristo Jesús. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, versículo del 18 al 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, ese era el propósito divino, hermanos. O sea, esto no ha sido casualidad o algo que Dios haya hecho, porque no quiera que los hombres sean salvos, porque no le importe, ¿no? O sea, lo que hizo Cristo fue una inmensa obra de amor y es porque Dios quiere que seamos salvos. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros de la reconciliación. Cuando hay reconciliación o cuando se habla de reconciliación, está hablando de dos partes que estaban enemistadas. Y el problema es que nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado. El pecado es el gran problema entre Dios y los hombres. Y inclusive el pecado es un estorbo en la vida del cristiano. Entonces, debemos entender o conocer que Dios también en su misericordia, bondad y paciencia y disposición a perdonar. O sea, debemos entender que así como Dios es severo, Dios es fuego consumidor, Dios es justo y no da por inocente al culpable, también debemos entender que Dios es misericordioso, bondadoso, paciente y está dispuesto a perdonar. Entonces, debemos entender el proceso de salvación que Cristo ha establecido en nosotros. Porque hay un proceso de salvación, el proceso de la salvación para los que están fuera del reino, para los incrédulos, para los que no se han convertido, para quien no ha obedecido la fe involucra pues que ya nosotros sabemos oír el Evangelio, creer en el Evangelio, que Cristo puede salvarle, arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y confesar su fe en Cristo y bautizarse. Y una vez que se bautiza, pues debe seguir obedeciendo los mandamientos de Cristo por toda su vida, pues ir aprendiendo, ir creciendo y esa persona pues será salva. Pero los que ya estamos en el camino, cuando nosotros pecamos, ya no podemos volver a bautizarnos, ya no podemos que alguien nos vuelva a predicar el Evangelio, ya eso lo sabemos, pero si tenemos que arrepentirnos, ¿ok? Si tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestro pecado en oración delante de Dios y pedir perdón. Nosotros fallamos y ¿qué hace? Cristo automáticamente nos vuelve a limpiar de nuestras iniquidades. Entonces debemos entender que nosotros los cristianos, Dios nos ha dado una puerta, una gran bendición para no sucumbir o no perdernos cuando fallamos en alguna manera. Y es el arrepentimiento, confesar el pecado en oración y pedir perdón delante de Dios. ¿Ven? Y como nos dice Primera de Juan 1 del 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque Dios quiere nuestra salvación, hermanos. Dios no quiere nuestra condenación. Porque para eso vino Cristo. Cristo no vino a perder el tiempo para que los hombres se volvieran a perder. Pues. Cristo está haciendo el gran para todos los hombres que quieran y mujeres que quieran salvarse. Entonces,
Dice, pues, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, esto que está diciendo Juan, Juan no está diciendo que nosotros seamos practicantes del pecado, que es otra cosa, hermano. La diferencia entre el cristiano y el inconverso es que el cristiano a veces falla. El inconverso vive en el pecado. Y ya vamos a ver un poquito de eso. La salida está en aquel que ganó la salvación para nosotros. ¿Quién? Cristo, en su sangre derramada, en su sacrificio, en su intermediación poderosa, eficaz por nosotros delante de Dios. Entonces, si nosotros en algún momento fallamos, caemos, siempre tendremos la oportunidad de regresar. Pero si nosotros nos mantenemos caídos, mantenemos practicando el pecado, ahí sí tenemos un problema grave. Su sacrificio es tan efectivo, el sacrificio de Cristo es tan efectivo delante de Dios que nos limpia de todo pecado cuando acudimos a Él arrepentidos. Entonces, hermanos, debemos confiar en la efectividad de la sangre de Cristo para mantenernos a salvo. Debemos confiar en lo efectivo que es Cristo para interceder por nosotros. Debemos confiar en la capacidad que tiene Cristo para acercarnos siempre a Dios y mantenernos en comunión con Dios. Entonces, en 1 Juan 2, 1, 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la voluntad de Dios es que no pequemos. O sea, no hay justificación para pecar. Es un error espiritual, es una falla grave, pero tenemos la oportunidad de arrepentirlo. Y si alguno hubiere pecado, dice, lo tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo aquel que quiera venir a Cristo y obedecerle, recibirá perdón de pecados, porque su sacrificio y su muerte son sumamente efectivos para darle eso a todos los hombres, inclusive a los más malos que hayan existido. Si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Entonces, Cristo es la propiciación, la ofrenda por el pecado, el pago justo por el pecado de toda la humanidad, pues. Era lo que Dios requería, esa era la expiación, ¿ok? El cordero que Dios requería para que por medio de su muerte y su sangre perdonar los pecados de los hombres. Entonces, en Hebreos 10:14 dice, porque con la ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, esto es maravilloso, hermanos. ¿En qué sentido? Porque siempre decimos, uno escucha constantemente en todas las enseñanzas que no somos perfectos. Tiene que haberlo escuchado bastante veces y a veces uno viene y dice lo mismo, pero aquí dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Esta perfección, porque hay dos perfecciones que nos muestra la palabra. La primera es la perfección que Cristo nos da para poder acercarnos a Dios. ¿Ok? Cuando uno se bautiza, hermanos, en la fe en Cristo, obedeciendo sus mandatos, Cristo nos perfecciona, nos completa, nos lleva a un término en el cual podemos acercarnos a Dios. ¿Ok? Esa es la primera perfección. La segunda perfección es aquella que nosotros vamos desarrollando a través de nuestra vida cristiana, que es más difícil. Esa va a depender de nuestro trabajo, de nuestra dedicación. Va a depender de aquello que ordena en Primera de Pedro, sé santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice, sé santo porque yo soy santo. O sea, entonces la responsabilidad la pone en uno. Entonces, esa perfección, que es la segunda perfección, que tenemos que llegar a imitar a Cristo, tenemos que llegar a la estatura espiritual de Cristo, tenemos que participar de, de la naturaleza divina en todo su sentido, el desarrollar todas las cualidades del Espíritu Santo, pues es un proceso que nos lleva a nosotros toda nuestra vida, pues. ¿Ok? Pero
con progreso, pues, o sea, vamos mejorando cada día, cada semana, cada mes, cada año, vamos creciendo y vamos creciendo espiritualmente y nos vamos acercando más a Dios. Entonces, la perfección o hacer completo o terminar al hombre, prepararlo para que pueda servir aceptablemente al Dios vivo. O sea, el hombre no podía acercarse a Dios. Cristo lo perfecciona, lo completa, lo hace, lo capacita, pues, por medio de limpiarlo de sus pecados. ¿Okay? Ser apartado, consagrado al Señor. Entonces, en el bautismo, Cristo nos perfeccionó, hermano. La primera perfección. Ahora, nosotros estamos en la segunda perfección, que es transformarnos a la imagen de Cristo, o sea, transformarnos y llegar a ser semejantes a Dios en santidad, pero no solamente porque Cristo nos haga santos, sino que también nosotros somos santos porque ya nosotros rechazamos el pecado, combatimos el pecado, no queremos el pecado. Para nosotros el pecado es una abominación como lo es para Dios. Y ese es un trabajo arduo, porque no es fácil, porque estamos trabajando en ello. Entonces, esto nos perfeccionó, nos hizo aceptos a Dios. Dios nos ama, somos sus hijos, su familia, su pueblo, herederos del cielo y de todas sus promesas. Y eso lo logró fue Cristo, hermano. Barclay lo parafraseé así, porque con una sola ofrenda eficaz para todo el tiempo que nos dio la purificación que necesitamos para entrar a la presencia de Dios. Entonces, porque con una sola ofrenda, la de Cristo, una ofrenda eficaz para todo el tiempo, o sea, algo que no perece, sino que es eterno, nos dio la purificación por medio de esa ofrenda eficaz que necesitábamos los hombres para entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que significa perfeccionar. O sea, Cristo nos da la primera, nos perfecciona en el sentido que nos permite acercarnos libremente a Dios. ¿Ok? Y nos pone en una posición donde Dios nos recibe, porque estamos limpios, no tenemos tinieblas, no tenemos pecado, porque Dios no tiene tolerancia al pecado. ¿Ok? Entonces, eh, la perfección tiene que ver con la limpieza espiritual que Dios requiere para permitir que nos acerquemos a Él. Recordemos que Dios es luz y en Él no hay pecado. El que anda en pecado anda en tinieblas y Dios no tiene comunión con las tinieblas, hermano. Entonces, en primera de Juan 1, del 5 al 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay, hermanos, tinieblas en Dios, nada. Sí decimos nosotros, ¿verdad? Que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, andamos practicando el pecado. ¿Qué estamos haciendo? Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si nosotros decimos, creemos, pensamos en Dios, nosotros debemos andar limpios, sin mancha, irreprensibles constantemente. Por eso dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 que así debemos ser encontrados sin mancha, irreprensibles delante de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Por la mediación de Cristo, cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y Cristo aboga por nosotros y nos vuelve a limpiar de toda iniquidad. O sea, ahora, la pregunta es, hermano, ¿Dios sabía que nosotros íbamos a fallar una vez que obedecemos? Claro, todo eso lo sabe Dios, hermano. Todo eso lo sabía Dios y por eso dejó todo este hermoso proceso que nos facilita que podamos alcanzar la salvación. Porque realmente, aunque la salvación no es fácil, pero Dios nos dejó salidas hermosas. Creo que es tan fácil como uno arrepentirse de su pecado y confesárselo en oración y pedir perdón. Yo creo que es una de las cosas más sencillas que Dios nos ha dejado. Lo difícil es dejar de hacerlo mal. ¿Ok? Ahí es donde está la complicación y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar porque tenemos que poner empeño, tenemos que dar la buena batalla de la fe, tenemos que echar mano de la vida eterna.
Entonces, Dios sabe, hermano. Cristo y su palabra nos perfeccionan. Hace de nosotros personas espiritualmente completas, limpios de todo pecado, por medio de quien podemos acercarnos confiadamente a Dios, o sea, por medio de Cristo. El crecimiento espiritual del cristiano es gradual, hermano. Cuando uno sale de las aguas del bautismo, mira, la mayoría tienen tantos errores y tantos pecados que Dios se los perdonó en el bautismo, pero que ya lo siguen haciendo porque no han entendido, porque no han comprendido, porque necesitan crecer. A medida que van entendiendo, van dejando todo eso, porque tiene el deseo, quiere agradar a Dios. Y entonces uno va creciendo, pues, va dejando lo malo. ¿Cuántos se bautizan y siguen siendo murmuradores? ¿Cuántos se bautizan y siguen en adulterio? ¿Cuántos se bautizan y siguen practicando lo malo? Pues porque tienen esa lucha y además les cuesta algunas cosas, pues. Pero si están haciendo el esfuerzo de cambiar, si están luchando, Cristo los va a ayudar o nos va a ayudar a todos. Pero si estamos haciendo el esfuerzo, porque Cristo sabe que nosotros tenemos una lucha contra la carne, como Pablo lo dice en el capítulo de Romanos, capítulo 7, tenemos una lucha contra la carne, hermanos. La carne nos pide que la satisfagamos y nuestra mente quiere servir a Cristo. Entonces, finalmente nosotros llegar a la carne, pues no podemos satisfacerla, sino solamente en aquello que no es pecaminoso. Entonces, el crecimiento espiritual del cristiano es gradual, nos lleva toda la vida, cada día, cada mes, cada año vamos creciendo y madurando espiritualmente. En el proceso llegaremos a fallarle a Dios en muchas oportunidades, pero Dios sabe eso y es paciente para con nosotros porque Dios ve que estamos dispuestos a corregir nuestros pecados. Pero si no estamos dispuestos a corregir nuestros pecados, si no tenemos un corazón conforme al de Dios, ¿y qué significa un corazón conforme al de Dios? Un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, entonces ahí sí tenemos problemas. Entonces, Dios sabe que fallaremos algunas veces, pero también sabe la determinación que tenemos de agradarle. Y eso no lo podemos negar, pues. Estamos luchando por nuestra salvación. Estamos luchando por cambiar lo que está mal en nosotros. Estamos luchando para vivir para Dios. Nuestra disposición es servirle y perseverar. Y estamos en esa lucha, pues. Porque si no fuese así, hermano, yo creo que todo el mundo estaría perdido. Porque tenemos una lucha y como dice ahí, nadie puede llegar a decir, bueno, yo es que yo ya no practico el pecado. Puede ser que haya alcanzado un nivel muy alto, pero no es que practico el pecado, no, que yo pequé, mejor dicho, o que yo no peco, pues, o no, que no fallo. A veces uno falla con el pensamiento, a veces uno falla con alguna ley de tránsito menor, a veces uno falla por perezoso, por tibio. Hay tantas cosas por las cuales uno puede fallar. Cristo nos entiende porque él vivió como hombre, sufrió los deseos de la carne, fue tentado en todo, pero él no pecó, pues. No sucumbió al pecado, no le falló a Dios, que es el problema que tenemos nosotros. Cristo se pone entre. ¿Qué significa eso? Esa brecha, esa división que creó el pecado, Cristo lo quita y se pone él en el medio. El que va a Cristo, él le permite acceder a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Esa división, Cristo la quita del medio y Él se pone en el medio, quita el pecado del medio por medio de su sacrificio y nos permite que tengamos acceso a Dios. Si hacemos su voluntad, claro. ¿Okay? Entonces, para enseñar a los hombres a amar y obedecer a Dios y para interceder por ellos delante de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos Hebreos 4, 14 y 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, entonces dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y por qué dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades? ¿Será que tenemos debilidades? Tenemos debilidades.
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues dice, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando dice confiadamente, es que tenemos un sumo sacerdote que está dispuesto a mediar por nosotros, que está dispuesto a perdonar, a cubrirnos con su sangre. En Hebreos 7, del 24 al 27 dice, mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede, dice, también salvar perpetuamente, o sea, para siempre, ¿ok? A los que por él se acercan a Dios. O sea, Cristo nos puede salvar contigo. Esa es la eficacia de la sangre, del sacrificio de Cristo, dice, por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y por qué Cristo tiene que interceder por nosotros? ¿Por qué Cristo tiene que abogar por nosotros? Porque estamos llenos aún de debilidades. No practicamos el pecado, pero tenemos fallas. Entonces el 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, tenemos a un poderoso mediador, a un sumo sacerdote sumamente eficaz, pasó los cielos, que se presentó delante de Dios, que se presenta delante de Dios por nosotros, que está a la diestra de Dios y está continuamente abogando por nosotros para no ser desechados cuando fallamos a Dios a veces. Por eso que necesitamos un abogado, por eso que necesitamos un intercesor, no solamente para las oraciones, hermano, sino como dice aquí, viviendo siempre para interceder por ellos, porque Él intercede por nosotros, para ayudarnos en los problemas, pero también para otorgarnos el perdón de pecado, porque el pecado, cuando se practica el pecado, cuando se hace lo malo y no hay arrepentimiento, eso crea una división entre Dios y los hombres. Por eso, Primera de Juan, creo que en el capítulo 3 dice que los que practican el pecado, está hablando de cristianos, no son de Dios, son del diablo. Son hijos del diablo. Cristianos. ¿Por qué? Porque hay cristianos que practican el pecado. Hay cristianos que están en el pecado y no se arrepienten. Pero nosotros no somos de eso. Siempre es lo que nosotros deseamos y esperamos. Entonces, fíjense, hermanos, hay una gran diferencia entre el que está en el mundo y el cristiano que trata de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El cristiano algunas veces se equivoca y peca. Se arrepiente, pide perdón en oración, confesando sus pecados, y Jesús le vuelve a limpiar, a purificar. Cristo conoce su lucha, su esfuerzo y está dispuesto a salvar. ¿Se han preguntado cómo un hombre como David pudo salvarse, hermanos? Después de haber cometido tan horrendos pecados, adulterio, este, eh, planes para matar y finalmente el asesinato. Y no era que no sabía, lo hizo eh, adrede, obstinadamente. La ley decía que aquel que pecara contra Dios obstinadamente tenía que ser muerto. Solamente había posibilidad de perdón cuando se pecaba por ignorancia, pero David no era un hombre ignorante de la palabra. ¿Y por qué David se salvó, hermanos? ¿Por qué Dios, siendo tan severo, no lo desechó? Porque, hermanos, Dios no quiere la destrucción de los hombres, la perdición del ser humano, y mucho menos de sus hijos, de sus siervos.
que están en una gran batalla espiritual. David se equivocó horrendamente, pero David tenía un corazón conforme a Dios. Después que él se dio de su pecado y se arrepintió, el hombre cambió, pues. Siguió cometiendo errores, pero no, él tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios, le alababa, le glorificaba, le honraba, escribía hermosos salmos para Dios. Entonces Dios vio ese como nosotros también lo tenemos, hermano. Porque a pesar de que tenemos errores y fallas, no tan graves como la de David, sin embargo tenemos un corazón dispuesto a agradar a Dios. Y Dios está dispuesto a salvarnos por medio de Cristo, siempre y cuando uno se arrepienta. Ahora, bien, el que no ha obedecido, que anda en el mundo, el que no quiere rechazar la palabra de Dios, vive en el pecado, hermanos. Ustedes no se han dado cuenta. Ellos viven en el pecado, planifican sus pecados. Hoy vamos a emborracharnos, hoy vamos a ir a un hotel, le dice el hombre a la mujer al hombre, se gozan con sus pecados y nunca se arrepienten de lo que hacen, ni siquiera buscan a Dios, ni les interesa su palabra. Entonces, es totalmente diferente, hermano. Por eso estos son los pecadores. Por eso dice que Cristo está apartado de los pecadores. Pero a veces se piensa que los santos son los pecadores. Entonces, ¿cómo es eso? Hay una contradicción. O somos pecadores o somos santos. Antes éramos enemigos de Dios y éramos pecadores. ¿Por qué todavía seguimos siendo pecadores? Pues debemos entender qué significa la palabra pecadores en la palabra. Pecadores generalmente está con aquel que no ha obedecido a Dios y que sigue en el pecado. No ha salido de él, pues está en la pudredumbre, está en la porquería, está en esa condición espiritual terrible. Nosotros ya no estamos ahí, hermano. Nosotros salimos de ahí. A veces manchamos nuestras ropas blancas que Cristo nos ha dado porque caemos en un error, pero si nosotros estamos luchando por nuestra salvación que hace Cristo, nos vuelve a limpiar, pues nos emblanquece, otra vez limpios porque estamos en esa lucha. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el cristiano y la gente del mundo? La gente del mundo goza con el pecado, vive en el pecado, planifica sus pecados y disfruta el pecado. Nosotros nada de eso estamos cometiendo. Nada de eso estamos haciendo. A veces fallamos, sí. Hoy me molesté, dije una mentira, me desagradó algo, entonces levanté la voz y me volví iracundo. En otro momento algo indebido, pues. Pero no debe ser algo que yo esté practicando constantemente. No es que yo estoy todos los días cometiendo 50 pecados, al otro día los mismos pecados, al otro día no. O puede ser un solo pecado, pero entonces pierdo el control, lo perdí hoy, lo pierdo mañana, lo pierdo, entonces ya tenemos un problema, porque estamos practicando el pecado, no hemos cambiado absolutamente nada. Entonces fíjense, hermano, la diferencia entre el que no ha obedecido a Dios y el cristiano no se goza del pecado, hermanos. El cristiano no vive en el pecado. El cristiano no planifica sus pecados, ¿ok? Sino que más bien se arrepiente cuando le falla a Dios. Entonces, somos salvos. Claro, si estamos esforzándonos por hacer la voluntad de Cristo a pesar de nuestras fallas, si pedimos perdón y corregimos nuestros errores, podemos confiar en que somos salvos. Si Cristo viene ahorita, estamos seguros de que vamos a ir a la vida eterna. Ahora, pero si andamos en pecado, haciendo lo malo, ni dándole valor necesario a la palabra de Dios y a su reino, no corregimos, entonces no deberíamos confiarnos en nuestra salvación. Por el contrario, deberíamos arrepentirnos inmediatamente, porque estamos en una terrible condición espiritual. Entonces nosotros debemos hacer el gran esfuerzo por salvarnos, hermanos. Pero debemos recordar que gran parte de nuestra salvación es de Dios y de Cristo, porque ellos quieren salvarnos. Efesios 2 del 1 al 4 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Ahora, si nosotros somos pecadores, entonces seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso era lo que éramos antes y eso es lo que son los pecadores, hermanos, la gente que está en el mundo, que viven en esta condición y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, la pregunta, ¿estamos muertos en pecado? El cristiano que está muerto en pecado, entonces, pero no es así, pues no debería ser así. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la palabra, hermanos, declara nuestra salvación. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Nosotros tenemos que vivir creyendo que somos salvos, porque si no creemos que somos salvos, tenemos ya un problema con la fe, o sabemos que estamos haciendo algo malo y no queremos arrepentirnos. Romanos 5, del 9 al 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice, fíjense cómo afirma Pablo, por él seremos salvos de la ira. Que si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, ya no somos enemigos de Dios. ¿Y por qué éramos enemigos de Dios? Por causa del pecado. Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira, hermanos. Entonces, nosotros debemos vivir constantemente, diariamente, en santidad. Debemos esforzarnos por mantenernos salvos en todo momento de nuestra existencia. Ahora bien, para vivir diariamente salvos debemos conocer y obedecer la palabra de Dios. El punto necesario para nuestra salvación está en la palabra de Dios. Sin ella no podemos saber la voluntad de Dios, no sabremos cómo agradarle, no sabremos qué le ofende y no podremos tomar decisiones certeras y eficaces. Por eso, en muchas partes de la palabra, por ejemplo, en Filipenses 2:16 dice, asidos a la palabra de vida. ¿Qué significa asidos? Aferrados a la palabra de Dios. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriar en vano, ni en vano he trabajado. ¿En qué sentido está hablando Pablo? Bueno, de todos aquellos que les predicó, se convirtieron, pero que finalmente terminaron la carrera con éxito. O en vano significa que muchos de los que él le predicó finalmente terminaron perdidos. Y él dice, pues él está diciendo que su trabajo fue en vano, pues porque esas personas que se convirtieron finalmente no perseveraron. 1 Corintios 15:2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, fíjense cómo afirma Pablo, sois salvos si no creísteis en vano. En Juan 5:24 dice Cristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cómo? ¿En qué momento lo está diciendo él? En momento presente. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Más adelante, en Juan 12:5, sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, hermanos, tenemos que luchar por nuestra salvación. Tenemos que confiar en que somos salvos. Tenemos que esforzarnos por vivir en santidad. Tenemos que luchar, combatir contra el pecado, estar alerta, vigilándonos. Por eso la palabra dice, examinaos a vosotros mismos si es, a ver si estáis en la fe, pues, 2 Corintios 13. Entonces, nosotros tenemos una lucha. Pero si estamos luchando, hermanos, a pesar de que a veces fallamos, a veces cometemos un error, tenemos que confiar en que somos salvos por la misericordia de Cristo, por su sangre derramada,
y porque somos obedientes a su palabra. Muy bien, hermanos, que nuestro buen Dios les bendiga. Espero que les pueda ser de utilidad esta enseñanza. Y bueno, gracias que nos ha permitido tener su palabra para saber cómo agradarle y cómo vivir de acuerdo a las normas que él ha establecido. Que Dios les bendiga, hermanos.